Gracias. Bien, reanudamos la audiencia. Bienvenidos. A las partes se las voy a presentar. De este lado es el Ministerio Público Fiscal, de aquel lado la Defensa. Ya en las instrucciones les voy a dar los nombres. Hay unos que van a ser suplentes de ustedes y los demás titulares. La diferencia está en que los titulares son los que van a deliberar y los suplentes en el caso de que pase alguna situación por la cual algún titular no pueda continuar. Los suplentes son los números, ahora se los digo, son los últimos cuatro. Carolina. 24, 31, femenino. 24, 31. 104, 106. 104 y 106. Van a participar de todas las audiencias en la misma situación que están los titulares. Yo ahora les voy a pedir que se pongan de pie porque van a hacer un juramento. Es diferente al que habíamos tenido antes. Y van a repetir conmigo estas palabras. Asumo el compromiso de juzgar este caso en nombre del pueblo de la provincia de Chubut, con justicia e imparcialidad, así como de guardar secreto de las deliberaciones según la Constitución. Ese es difícil al final. Muchas gracias. ¿Ya tienen las instrucciones? Ahí les vamos a pasar unas instrucciones que son las, le llamamos iniciales, son las primeras que van a tener la orientación de cómo desarrollar su trabajo. Tengo que leerlas. Ustedes... ¿Las tienen todos? Perfecto. Ustedes han prestado juramento para ser jurado que juzgue el caso de la Fiscalía contra los señores que se encuentran allá. Marcos Antonio Wilipán, Víctor Emanuel Cotut, Jonathan Andrés Luna Almada y Walter Eduardo Medina. Al terminar este juicio, ustedes tendrán la responsabilidad de determinar si la Fiscalía ha aprobado su acusación más allá de toda duda razonable contra los imputados. A continuación le daré las 10 primeras instrucciones obligatorias que tienen como objetivo darles las reglas necesarias para que puedan llegar a un veredicto, es decir, una decisión de acuerdo con la ley, que les explicaré y con los hechos que las partes desarrollarán. Instrucción número 1, las funciones del juez y del jurado. En el juicio por jurado intervienen dos tipos de jueces. Yo soy el juez del derecho. Es mi responsabilidad presidir el juicio, decidir qué leyes se aplican y explicarlas, y decidir qué pruebas pueden escuchar y valorar. Los otros jueces son ustedes, el jurado, como los jueces de los hechos. Tienen la exclusiva responsabilidad de decidir el valor de cada prueba, decidir qué hechos consideran probados, determinar si los acusados son o no culpables. Y para ello tienen el deber de considerar todas y cada una de las instrucciones que les brindé sin descartar ninguna. Y en sus deliberaciones y veredicto, aceptar y aplicar la ley en la forma en que se las explicaré en mi instrucción siguiente. Instrucción número 2. Intervinientes en el juicio. Además de el jurado y, como yo, el juez, también participan el Ministerio Público Fiscal, que está representado por el fiscal general, el doctor Gustavo Núñez, quien sostendrá la acusación. Es posible que durante el juicio lo llame Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, o también lo llame el acusador. Y el Ministerio de la Defensa Pública, representado por la doctora Romina Rowland, quien defenderá a los acusados. Los repito, Marcos Antonio Wilipán, Víctor Emanuel Cotut,
Jonathan Andrés Luna Almada y Walter Eduardo Medina, y a quienes llamaremos imputados o acusados. Y a todos los que nombré, podré también llamarlos indistintamente como las partes. Fíjense cómo puse esto, ¿no? Si en algún momento del juicio surge algún planteo o incidencia entre las partes y yo resuelvo a favor de una de ellas, ustedes no tienen que interpretar que tengo alguna preferencia. Tanto ustedes como yo debemos ser imparciales. Instrucción número 3, conducta del jurado. Para garantizar su imparcialidad, en el juicio deberán seguir las siguientes reglas obligatorias. 1. No deben conversar entre ustedes nada sobre este caso hasta que finalice la recepción de la prueba y pasen a deliberar. 2. No deberán hablar con nadie ni publicar en redes sociales nada sobre este caso hasta que termine el juicio. Nadie más también incluye a los miembros de su familia, a sus amigos o a sus compañeros de trabajo. Ustedes pueden decirles a dichas personas que son miembros de un jurado, pero no pueden mencionar nada acerca del caso hasta que hayan sido relevados del cargo. Tercero, si alguien de fuera del jurado intenta hablarles o hacerles comentarios sobre el caso, deberán informármelo de inmediato. No deben permitir que nadie les comente nada sobre este caso o sobre personas relacionadas con él. Durante el juicio, ustedes no podrán hablar con ninguna de las partes, recuerdan, ¿no? La fiscalía, la defensa, los imputados, ni con los testigos o las víctimas. Ustedes tienen prohibido leer, buscar, investigar información alguna del caso o consultar a personas conocedoras de asuntos relacionados hasta que finalice su función. Ustedes no deberán leer artículos periodísticos por ningún medio de comunicación sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con él hasta que el juicio finalice. Ningún medio también incluye telefonía o vía electrónica o por redes sociales, blog, Twitter, email, SMS, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram o cualquier otro. Tampoco podrán buscar información del caso por dichos medios ni subir información, fotos, mensajes o comentarios sobre los mismos. Deben decidir solo con la información que las partes produjeron durante el juicio, a través de los testimonios y demás pruebas exhibidas. Ustedes podrían ser sancionados por inconducta como jurados si incumplen esta instrucción. 2 son los requisitos esenciales previos para formarse una opinión definitiva sobre el caso o sobre cuál será el veredicto. Primero, deben escuchar y ver la totalidad de las pruebas que exhibirán durante el juicio las partes. Segundo, deben escuchar con atención los alegatos de las partes y las instrucciones que yo les daré sobre el derecho. Deberán mantener sus mentes abiertas hasta que se retiren del salón a deliberar y consideren los hechos del caso y la prueba presentada. Instrucción número 4, la toma de notas. En esta sala de juicio podrán hacer anotaciones en el bloc de notas, pero nunca podrán hacer preguntas. Sobre las notas, no deben distraerlos de lo que sucede en el juicio. Solo ayuda de memoria, no son pruebas. No deben dejarse influenciar por las notas que haya tomado otro integrante. Las notas son confidenciales. Durante los recesos no se las llevan a casa. Las notas quedarán resguardadas por la oficina judicial y les serán entregadas al reanudarse la audiencia. Al final del juicio, un funcionario de la oficina judicial se llevará todas las notas y serán destruidas. Instrucción número 5, el desarrollo del juicio. ¿Cómo se desarrolla el juicio? Primero, se declarará abierto. Luego, se le advertirá a las personas acusadas la importancia y el significado de lo que va a suceder. Se le pedirá que esté atento a que va a oír y se le hará saber sus derechos. Segundo, la Fiscalía y la Defensa les explicarán su versión de los hechos y qué evidencias presentarán en el juicio.
A esto lo llamamos alegatos iniciales o de apertura. Tercero, la Fiscalía primero y luego la defensa presentarán sus pruebas, es decir, los testigos y peritos que declararán bajo juramento, quienes serán examinados y contraexaminados por los abogados. Los documentos y las otras evidencias materiales también podrán ser presentadas como prueba. Cuarto, la Fiscalía primero y luego la defensa harán sus alegatos de cierre o clausura. Y quinto, al cierre del juicio les explicaré cuál es la ley aplicable al caso y con esa información pasarán a deliberar a fin de llegar a un veredicto. Sus discusiones en la deliberación serán secretas, por lo que nunca deberán explicárselas a nadie. Instrucción número 6. Principios constitucionales del proceso. Es muy importante que conozcan las siguientes 3 garantías que surgen de nuestra Constitución nacional y provincial y deben aplicar al caso. Primero, la presunción de inocencia. Toda persona acusada se presume inocente del delito por el que se lo trajo a juicio, y esta presunción lo acompañará durante todo el juicio hasta que ustedes pasen a deliberar. Deberán presumir inocente a los acusados mientras la Fiscalía no pruebe lo contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, deberán dictar un veredicto de no culpabilidad. Derecho a no declarar. Segundo, los acusados no están obligados a declarar para demostrar su inocencia. Recuerden, ella se presume. Por lo que, si optaran por no declarar, es decir, por guardar silencio, esto de ninguna manera significa que sean culpables. Y ustedes no podrán hacer ninguna interpretación sobre sus silencios. Ahora bien, si el acusado decide declarar, ustedes deben saber que a diferencia de los testigos, no lo hace bajo juramento de decir la verdad. Tercero, carga de la prueba. Solo la Fiscalía tiene la carga de probar lo que acusó, es decir, la obligación de derribar la presunción de inocencia. Y así demostrar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de los acusados. Sin embargo, cuando exista una duda razonable sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad de los acusados, deberán dictar un veredicto de no culpabilidad. Instrucción número 7. Credibilidad de los testigos. Ustedes van a decidir cuáles son los hechos que fueron probados. Para ello tienen que a. Evaluar la credibilidad de las personas que testifiquen. Si creen en todo lo que un testigo dice, si creen en parte de lo que dice y si no le creen nada. B. Decidirán qué importancia le darán a cada testimonio. El valor de la prueba no depende del número de testigos que testifican sobre un mismo hecho, dado que un solo testigo que les merezca credibilidad puede ser suficiente para probarlo. Instrucción número 8. ¿Qué sí es prueba? Sí es prueba y deben valorarla para decidir los hechos, el testimonio bajo juramento de cualquier testigo o perito, la declaración del acusado, las ruedas de reconocimiento de personas y de objetos, las pruebas materiales y documentos que fueron admitidos, cualquier hecho que las partes hayan acordado. Instrucción número 9. ¿Qué no es prueba? No son prueba y no deben valorarse al decidir los hechos lo que diga la Fiscalía y la Defensa en sus alegatos de apertura o de clausura. O en otros momentos, solo tienen la intención de que ustedes interpreten la prueba. Deben ignorar por completo cualquier información externa, es decir, radial, televisiva, de diarios, celulares, de internet, que surjan o que se hayan escuchado, leído o visto sobre este caso o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados o mencionados en la audiencia. Deben considerar la prueba y decir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, miedo o lástima. No se los ha llamado como jurados para juzgar la forma de ser o de vivir de las personas involucradas en el caso, ni de la víctima, ni de la persona acusada,
sino solo sobre los hechos. La posible pena no debe tener lugar en las deliberaciones o en su decisión. Si ustedes dan un veredicto de culpabilidad, será mi tarea como juez decidir sobre la pena en una audiencia posterior a este juicio. En ocasiones durante el juicio puede que uno de los abogados objete una pregunta que el otro le efectúe a un testigo o perito. Lo que los abogados hayan dicho al formular o contestar la objeción no es prueba. No deben darle importancia al hecho de que yo haya declarado procedente o no una objeción, o de que ustedes hayan sido excluidos de la sala cuando yo lo decidí. Si yo no hiciera lugar a una objeción formulada por el abogado, se proseguirá ya sea con la contestación de la pregunta o con el ofrecimiento de la prueba. Pero, si hago lugar a la objeción, la pregunta realizada por el abogado no podrá ser contestada, o la prueba no podrá ser incorporada, por lo que deben ignorar la pregunta y no tratar de adivinar cuál hubiera sido la respuesta. Instrucción número 10. Libertad de conciencia del jurado. Ustedes deben saber, finalmente, que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre en sus decisiones de cualquier interferencia o presiones del juez, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a castigo alguno por el veredicto que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia o de que fueron corrompidos por vía del soborno o de la presión. Estas fueron las instrucciones. Muchas gracias. Voy a declarar abierto el debate. Señores Cotut, Medina, Luna, Willy Pam, lo hemos hablado en otras audiencias, la importancia que tiene para ustedes este momento, este es el juicio, acá se va a conocer la verdad de cada uno de ustedes, acá se va a conocer qué es lo que la Fiscalía está diciendo y ustedes tienen derecho a declarar, tienen derecho a no hacerlo también. Están representados por la defensa, pero cualquier necesidad o inquietud que quieran transmitirme, lo pueden hacer, me piden permiso durante la audiencia. Pero presten atención, porque este es el momento en donde ustedes pueden ejercer de manera efectiva la defensa. ¿Lo entienden? Muchos éxitos. Le voy a pedir al Ministerio Público Fiscal que haga su alegato de apertura, presente su caso. Gracias. Solicito acercarme, su señoría. Por supuesto. La defensa también lo puede hacer. Bueno, ¿se escucha? El caso que les traemos acá y que vamos a demostrar en el juicio oral y público es un caso que data del año 2020. Del año 2021, perdón, el 20 de diciembre. Este caso, indudablemente que lo que trae a colación es un ataque criminal. Y este ataque se llevó a cabo en un medio de comunicación muy conocido dentro de la zona, lo que se llama el Diario El Chubut. Un medio que nosotros conocemos, ¿no? Un medio que, digamos, es familiar, se podría decir, que está ubicado en 9 de Julio y Mitre. Esto sucedió alrededor de las 20 horas, 20 menos cuarto. Es ahí, y es ese día, en el cual las 4 personas que están sentadas allá, desde el lado de la defensa, esas 4 personas, con una distribución de roles, con una distribución de tareas y con una distribución de funciones, atacaron el Diario El Chubut. El Diario El Chubut en ese momento se encontraba lleno de personas. Había 40 personas que estaban trabajando, 40 personas que estaban cumpliendo su labor, como cada uno lo hace en su trabajo. ¿Cómo hicieron ese ataque?
Lo primero que hicieron fueron lo que comúnmente se llama bajar los vidrios. Dañaron los vidrios con numerosa cantidad de piedras. Luego, una vez que vencieron la resistencia de la policía, que aguantó hasta donde pudo, ingresaron al interior del diario. El clima dentro del diario era de puro temor. Se cortó hasta la luz, no se veía nada. El humo empezó a tomar una dimensión muy importante, porque estas personas no solamente aprovecharon, digamos, la ocasión para sustraer algún que otro elemento, sino también específicamente incendiar el sector de publicidad. Un lugar que está lleno de papel, lleno de tinta. El fuego comenzó a tomar dimensiones enormes. Debo decir que es gracias al rápido accionar de los empleados del diario y también el personal policial que ese fuego logró ser controlado, como pudo. Lograron apagarlo con las mangueras que estaban en el lugar. Sin lugar a dudas que la historia es negra, ¿no?, para la provincia del Chubut, porque se produjo un ataque a un medio de expresión, a un medio de comunicación, sin lugar a dudas. Pero que la historia podría haber sido aún más negra, seguramente que sí. Si ese fuego llegaba hasta el segundo piso, estaríamos hablando de una catástrofe a nivel mundial. Este es el hecho que trae el Ministerio Público Fiscal y que lo ha investigado a lo largo de estos años. La prueba que vamos a traer a colación y que ustedes van a tener oportunidad de ver, de palparla, de mirarla, es prueba contundente. Vamos a encontrar los testimonios del personal policial, los testimonios de los empleados del Diario del Chubut. Ellos les van a contar en primera persona qué fue lo que sintieron ese día. Sintieron mucho temor, las piedras llovían adentro. Pero no solamente tenemos esa prueba, también hay filmaciones que lograron ser incluidas dentro de este proceso penal y que ustedes van a tener oportunidad de ver. Estas filmaciones están al alcance prácticamente de todos, porque han sido incorporadas en determinadas radios o inclusive volcados en lo que vienen a ser las redes sociales. De esas filmaciones va a haber una prueba muy importante. Son los reconocimientos que hicieron los brigadistas de quienes salían en esas filmaciones. Les digo por qué es muy importante el tema de los reconocimientos. Porque en base a esos reconocimientos se realizaron allanamientos en la casa de 2 de los que están sentados ahí en la defensa. Y se secuestraron las prendas de vestir que ustedes van a ver en las filmaciones. Eso es una prueba muy contundente. Pero no solamente eso tiene el Ministerio Público Fiscal. Hay también una pericia informática. En esos allanamientos se secuestraron distintos elementos que fueron perfeccionando la investigación. Y la prueba informática tiene que ver exclusivamente con un celular. Así es, con un celular. El celular de uno de los que está sentado ahí. En ese celular va a haber un video, hay una filmación del momento en el cual se atacaba las instalaciones del diario. Les digo que es una prueba muy importante. La verdad que llama mucho la atención, ¿no?, que se filme algo así como si esto fuera una gran hazaña. La otra prueba que van a encontrar y que
seguramente van a escuchar hablar en el juicio más de una vez. Es una prueba que se realizó sobre el incendio. Van a escuchar hablar de la palabra fuego. Sabemos que la palabra fuego de por sí genera un gran temor. Pero lo que los peritos federales determinaron es que ese fuego que se generó en el sector de publicidad, mientras todas las personas estaban adentro, puso en riesgo la vida de los mismos. Esto es lo que se requiere para probar el delito con el cual hemos acusado con mi colega, el delito de estrago doloso. ¿Hubo riesgo? Sí, lo hubo. Seguramente la defensa va a intentar hacer ver que sus defendidos no estaban en el lugar, o que si estaban, no participaron. Esto es seguro porque ellos cumplen una función. Pero no se dejen confundir, señores miembros del jurado. Seguramente también van a escuchar y van a mencionar la cuestión de la minería. Pero tenemos que separar la paja del trigo. Una cosa es el derecho de protesta, una cosa es el derecho de reclamo y otra cosa muy diferente es la comisión de delitos ejerciendo una protesta. Y sobre todo, atentando contra la vida de las personas. Con todo este cuadro probatorio, estoy seguro que en el juicio y al final vamos a estar en condiciones de sostener que el señor Cotut, que el señor Willy Pan, que está segundo, el señor Almada, que está allá de remera verde, y el señor Medina son los autores de este delito que les he narrado, de este hecho específicamente. Quiero terminar, ya no, con esto voy a finalizar mi alegato, y les quiero decir que este tipo de actitudes no hacen más que perjudicar algo que a nosotros nos ha costado mucho conseguir, que es la democracia. Esto creo que nos merece una reflexión sobre todo. La violencia no es el camino. Nunca podemos perder el punto de vista ese. Podemos pensar diferente. Esto es lo que admite la democracia. Podemos pensar diferente. Pero el hecho de que una persona piense diferente no significa que yo voy a ir a prenderle fuego a la casa con su familia adentro. Con esto termino, señores miembros del jurado, así que les agradezco por haberme escuchado. Señor juez Richeri, gracias. Doctor, ahora tiene la palabra la defensa. Buenas tardes. Bueno, nosotros ya nos hemos presentado. Yo soy Romina Rowlands, de la Defensa Pública. Estoy aquí trabajando con mis compañeros, Alejandro García y Lucas Ocampo. Y en esta oportunidad, nosotros estamos defendiendo a las personas que han sido traídas a esta audiencia en calidad de imputados. Esas personas, tal como lo ha indicado el señor fiscal, son Medina, Luna Almada, Marcos Willy Pam y Emanuel Cotut. Nosotros vamos a coincidir en parte con lo que ha narrado la Fiscalía. No desconocemos que hubo un incidente. Aquel 20 de diciembre del año 2021, las personas se reunieron en la plazoleta Gacín, esa plazoleta peatonal que está sobre calle Fontana, casi 9 de julio. Ahí había varias cuadras de manifestantes. Había un montón de personas.
mayores, menores, jóvenes, había niños, familias enteras. No había solamente una manifestación de un grupo partidario o alguien específico. Eran todos los ciudadanos, incluso de distintos puntos de la provincia, que vinieron a luchar por un reclamo legítimo, ¿sí? Por un deseo altruista, por un sueño que es cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro río. ¿Por qué? Por miedo. Ellos también, los que se manifestaron, también sintieron miedo. Miedo a que tengamos un medio ambiente contaminado. Quizá alguno de ustedes también participó de esa marcha, o quizá alguno de ustedes se enteró y quiso participar y no pudo hacerlo. Quizá algún familiar de ustedes participó de la marcha, porque había muchísima gente, había muchísimos vecinos de Trelew y de nuestra provincia. En esa manifestación había personas que estaban como oradoras, ¿sí? O sea, tenían megáfonos y explicaban al resto de qué era lo que estaba pasando en relación a la aprobación de la ley de megaminería y qué iban a hacer después. Ustedes van a escuchar todo esto, va a suceder durante el debate. Los testigos van a venir a decir qué era lo que estaba pasando en cada uno de estos momentos que yo les voy contando. Bien, esta cantidad de gente empieza a caminar y deciden dirigirse hacia el diario El Chubut. Pero ustedes van a escuchar, había advertencias sobre que quizá podría haber algún tipo de protesta, que quizá el Ministerio Público Fiscal podría ser incendiado, o el diario Jornada, o el diario El Chubut, el Poder Judicial, el Consejo Deliberante. No se sabía bien qué era lo que estaba pasando. Llegan al diario. Muchos de los manifestantes se quedaron en el camino, decidieron irse a su casa, quizás ya estaban cansados, y los que llegaron fueron menos de los que estaban en Plazoleta Gacín. Pero lo peor de todo fue que un grupo minúsculo de personas, en su gran mayoría con sus rostros tapados, con uso de barbijos, pañuelos, vestidos con ropa oscura, se acercaron hacia las instalaciones del diario y primero hicieron pintadas, como un escrache, rayaron con aerosoles todos los vidrios, las puertas, todo. Después empezaron a tirar piedras y después realizaron 5 focos de fuego. 2 en la parte de la vereda y 3 en la parte de adentro. Donde en la parte de adentro, en la parte de la recepción, donde vamos a dejarlos clasificados o vamos a pedir que nos den un diario, ahí, en esa parte. Ahora bien, ¿cuál es la vinculación de Walter, de Jonathan, de Marcos y Emanuel en este hecho? Y eso es lo que nosotros venimos a discutir, además de la calificación, que lo hablaré más adelante. Walter Medina, que está primero, Walter no fue a la marcha. Él no estuvo en el lugar del hecho. Es decir, que habrá imposibilidad por parte de la Fiscalía para acreditar, más allá de toda duda razonable, de que él estuvo en ese momento, en ese lugar. Y no solamente que estuvo, sino que además, como dijo la Fiscalía, cometió este delito que les dijo, incendio estragoso o estrago doloso, como dijo recién la Fiscalía. Jonathan Luna Almada, en ese momento tenía 18 años, ahora tiene 21. Jonathan era un joven, adolescente, que quizá estaba ahí en la plaza con unos amigos, habían ido a tomar unos tereré, hacía calor esa jornada, a la Plaza Independencia, ¿sí? Es decir, una cuadra nada más del diario, y en determinado momento se acerca. Y ustedes van a ver una imagen de él que pasa caminando, se tienta con una piedra y la lanza hacia el edificio y sigue caminando. Esa es la conducta de Jonathan Luna Almada. La Fiscalía, dijo incendio estragoso.
Marcos Willy Pam, que es el tercero que está sentado allí, él es el único miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el famoso MTE. Marcos tiene a su cargo agrupar personas que son de trabajos independientes, es decir, que no están cubiertos por un convenio colectivo de trabajo, sino que agrupan personas que son personas que son artesanos o que tienen su propio emprendimiento, son emprendedores, se agrupan, ¿sí?, y buscan mejores condiciones de trabajo, o buscan salidas laborales, o buscan dónde ofrecer sus productos. Ese es el trabajo de Marcos, pero no me voy a ampliar, porque él va a declarar, como todos mis asistidos, nuestros asistidos van a declarar, y ustedes van a poder escuchar por boca de ellos a qué se dedican, qué es lo que hacen, cuáles son sus sueños, qué estaban haciendo en ese lugar. Marcos participó de esa marcha, estaba marchando, vio lo que estaba sucediendo y decidió retirarse. Porque antes dijimos, ¿no?, temprano, dijimos, cuando a veces uno no se siente bien en un lugar donde parecía que lo íbamos a pasar bien y finalmente hay una situación de violencia desbordada, decidimos irnos. Y esa fue la decisión que tomó Marcos Willy Pam. Además tenemos a Cotut, Emanuel Cotut. Hace 11 años tiene un taller mecánico de motos en su casa. También estuvo en esa manifestación frente al diario, ustedes lo van a ver, y tuvo un contacto físico con el diario. Tuvo un contacto físico con el diario y tiene una explicación. Y lo que sí quiero que sepan hoy, ahora, es que eso no se llama incendio estragoso. A nadie nos gustaría que si cometimos un error, nos acusen de un error mayor. En todo caso, debiéramos pagar las consecuencias de lo que hicimos y no de lo que se supone que alguien imagina que hicimos, sino lo que realmente se acredite que se hizo. La calificación es muy grave, la dijo el fiscal, dijo que era un incendio de grandes dimensiones, que puso en peligro a las personas, todo eso se verá en el juicio. Se verá en el juicio porque hay algunos datos brindados que yo no comparto, que tienen que ver con la cantidad de personas que estuvieron adentro de ese lugar, la ubicación del incendio, la calidad del incendio, el reconocimiento que hicieron, como dijo el fiscal, los brigadistas en relación a la identificación de las personas vinculadas al hecho, las pericias sobre los teléfonos, qué datos arrojan esas pericias, los datos de la Policía Federal en relación a que se puso en peligro la vida de las personas o peligro para los bienes. Todos esos datos van a surgir del juicio. Lo que sí les adelanto es que no voy a coincidir en la certeza que ha puesto en sus palabras el fiscal para acusar a los imputados. Va a haber prueba, como lo dijo el fiscal, van a pasar los testigos de la Fiscalía, van a pasar los testigos de la defensa, ¿sí? Y ustedes finalmente no me creerán a mí, no le creerán al fiscal y deberán creer en la prueba que se ventile en este juicio y llegar a la conclusión y a los datos que le brinde esa evidencia, esa prueba, ni más ni menos. El fiscal, respecto a la calificación, ha dicho que era un incendio estragoso, pero yo ya les advierto que esa calificación exige necesariamente un peligro real, efectivo y que descarta cualquier posibilidad hipotética, sino que es real. Y además mencionó la coautoría. Y la coautoría quiere decir, uno, que ellos se conocían desde antes. Ellos se conocieron en el momento que cayeron detenidos luego de los allanamientos y las detenciones. Horas después del hecho, se conocieron en el Instituto Penitenciario Provincial, saliendo para Puerto Madryn, a mitad de camino. En una celda, en un buzón, se vieron las caras por primera vez.
Pero ahora el fiscal nos dice que esto es un incendio estragoso con coautoría funcional. Es decir, que ellos antes hicieron un plan, dividieron funciones, ¿sí? Y que el trabajo de cada uno influenciaba y dependía del trabajo del otro, para que todo eso funcione como un plan perfecto, como piezas de un rompecabezas que no pueden faltar, porque si no tenemos una imagen incompleta. Entonces no voy a coincidir tampoco en esto. Entonces, yo les voy a pedir especial atención en dos aspectos fundamentales para la decisión de este juicio. Uno, que tiene que ver con si ellos son o no son autores. Es decir, si existe prueba suficiente que supere el estándar de duda razonable. Y como dijo el señor juez, se los explicó en las instrucciones iniciales, acá primero está el estado de inocencia. Si la prueba supera el estándar de duda razonable, que no es cualquier duda, supera el estándar de duda razonable, ¿ustedes están seguros de que esa persona es autora? Ahí recién pueden dictar un veredicto de culpabilidad. Entonces, los focos son dos. Uno es si son los autores del incendio estragoso. Y dos, si así fue el hecho, si el hecho que ocurrió constituye incendio estragoso. Esos son los dos puntos que esta defensa solicita que ustedes pongan especial hincapié. Por todo lo dicho, señoras y señores del jurado, nosotros al final de este juicio les vamos a pedir un veredicto de no culpabilidad para cada uno de nuestros representados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Comenzamos con la recepción de la prueba del Ministerio Público Fiscal. Gracias, su señoría.